Según San Mateo, Evangelio de Mateo. Algunas Biblias dicen San Mateo. En el capítulo 24, vamos a hablar en esta tarde acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida es el acontecimiento que su pueblo, que la iglesia debe de estar esperando, la segunda venida. Ya cuando Jesús iba a ser arrestado, en las últimas enseñanzas de Jesús fueron acerca de su segunda venida. Era muy importante para Jesús, o es muy importante para Dios, que la iglesia tenga plena conciencia de esto. Dice en el capítulo 24, versículo 1, ¿ya lo tienen? San Mateo dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias porque, Señor, tú nos has dejado tu palabra para que nuestras vidas sean iluminadas, Señor, y no caminemos a ciegas en este mundo y podamos llegar al destino final, que es habitar en tu presencia eternamente, Señor, en la morada que tú tienes preparada para nosotros, Padre. Gracias por ella. Ilumínanos, ayúdanos, Señor, a entenderla, comprenderla, a ponerla en práctica, Señor, en nuestra vida, Padre, a que verdaderamente sea una ancla donde nuestra vida está, Señor, fija y permanente, Padre. En el nombre de Jesús, tu iglesia, Padre, te alaba, te glorifica y te agradece. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Qué tan importante, hermanos, es y fue para Jesús que la iglesia, que sus discípulos, que sus seguidores conocieran estos acontecimientos finales, porque todo el capítulo 24, desde antes, desde el 23, empieza el lamento de Jesús sobre Jerusalén, y en el versículo 24 los discípulos le enseñaron a Jesús el templo, ¿verdad? Muy hermoso el templo de Jerusalén, una de las maravillas del mundo, se conocía como una de las maravillas del mundo. Y era para los judíos un orgullo, ¿verdad? Un orgullo, así como si usted, ¿verdad? Cuando vienen y nos visitan aquí en Cleveland, nosotros les llevamos a conocer el dólar y todo eso, ¿verdad? Que son las tiendas de aquí, haga de cuenta el mall de aquí de Cleveland, ¿verdad? Y las tiendas que hay. Así ellos, su templo, ¿verdad? Le enseñaron a Jesús, admirando la belleza de la arquitectura del templo. Y dice que Jesús les dijo a ellos: ¿ven todo esto que me están enseñando? De cierto, no quedará aquí piedra sobre piedra. Dice que no sea derribada del templo. Y ellos se quedaron, ¿verdad? Así con dudas, se quedaron quizá preocupados. Y cuando estaban en el monte de los olivos, lo llaman a Jesús sus discípulos y le dicen que cuándo serán estas cosas, y le hacen dos preguntas de dos acontecimientos. Un acontecimiento es la destrucción del templo, y la otra es: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La venida de Cristo y del fin del siglo viene siendo lo mismo, el fin del mundo, ¿verdad? La venida de Cristo, ¿qué señales habrá? Entonces Jesús, hermanos, les empieza
a enumerar ahí en el capítulo 24 las señales que van a ver. Y les empieza a hablar de las guerras, les empieza a hablar de las pestes, de hambres, de terremotos en diferentes lugares. Y les dice que apenas es principio de dolores. Todos esos acontecimientos nosotros ya los hemos vivido, los estamos viviendo en este tiempo. Las pestes, diferentes enfermedades, las hambres que hay, terremotos en diferentes lugares. Y también dice que en el versículo 10 de Mateo 24 dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán. Habrá falta de amor, ¿verdad? Falta de amor en los últimos tiempos, eso lo estamos viendo. Se levantarán falsos profetas, engañarán a muchos. Eso también ya está proliferando, creciendo mucho. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere al salvo. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Es otro acontecimiento que es de los últimos tiempos, y eso ya lo estamos viendo ahorita a través de la tecnología, hermanos. El evangelio está siendo conocido por todo el mundo a través de la tecnología. Ahora les dice a sus discípulos también en el versículo 27, porque como en el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí les está hablando del final del siglo, de la venida, su segunda venida. ¿Cómo será? Como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Dice que será como un relámpago, algo repentino y completamente rápido, ¿verdad? Entonces en el versículo 30 dice: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Se lamentarán las tribus de la tierra. Ahorita que cantaba el hermano este canto, yo no lo había oído. Ustedes yo creo que sí. Que dice que, ¿cómo dice? Entre miles, millones. ¿Sabe cuántos millones hay de seres en la tierra? ¿Quién sabe cuántos millones hay? Hay poquito más de 8,000 millones. Imagínense, 8,000 millones, 8,000 millones, poco más de 8,000 millones. De esos 8,000 millones, hermanos, las estadísticas dicen que cristianos son 2,000 millones, la cuarta parte, según las estadísticas. De 8,000 millones, la cuarta parte son cristianos, pero dentro de esa cuarta parte de 2,000 millones, ahí entran los católicos, entran los ortodoxos rusos, los ortodoxos orientales, y entran muchos catalogados como cristianos, entran las mega iglesias, entran los de Pare de Sufrir. Fíjese, de esa cuarta parte, ¿cuántos serán verdaderamente cristianos? Porque ahí entran todos los que creen en Cristo, las religiones. Pero ¿cuántos de esos son verdaderamente cristianos? Una pequeña parte, quizás la mitad, tal vez. 1,000 millones. Dentro de toda esa gente, millones de almas. ¿Sabe usted? Nos ha llamado a nosotros. De esa minoría, hermanos, dentro de esa minoría estamos nosotros. Como decía, dentro de esos miles de millones hay un pequeño grupo que estamos nosotros ahí incluidos. Ahora, ¿sabe usted cuál es el país que tiene más gente? China era, hermano, era el que tenía más gente. Ahorita ya lo superó Guatemala. No, no es cierto. Ya lo superó, hermanos, la India, como con 200,000
por ahí, pero la India acaba de superar a China. Ya no son los chinitos, ahora son los hindús. ¿Sabe usted Estados Unidos qué lugar ocupa? Después de la India sigue China. Después de China sigue Estados Unidos con 133 mil millones, pero no llegamos a miles de millones. Ellos son 2,000 millones, más de 2,000 millones cada uno. Casi la mitad de la población del mundo son chinos e indios, ¿verdad? Hindús. Ahora, ¿sabe usted cuál es el país de Centroamérica que tiene más gente? ¿No saben cuál es el que tiene más gente de Centroamérica? Chapinlandia, hermano. Guatemala es el país que tiene más gente, más población en Centroamérica. Son 17 millones, ¿verdad? De 17 millones. Ahora, de los israelitas en todo el mundo, los judíos de raza, 100%, son como 13 millones los judíos, ¿verdad? En todo el mundo. ¿Sabe usted cuántos son cristianos de esos 13 millones de judíos, israelitas, hebreos o como se le llame, pueblo de Dios, como le dicen muchos? ¿Sabe cuántos son cristianos de 13 millones? 150,000. ¿Sabe cuántos son 150,000 para 13 millones? Bien poquitos, bien poquitos. Ahora, toda esta gente, hermanos, toda esta gente sin Dios ha escogido o han hecho sus propias religiones, han escogido ellos no querer nada con Dios. Por eso dice aquí, hermanos, yo estaba meditando en esto y yo decía, ¿qué pasa, verdad? ¿Será que la iglesia no ha predicado, ha fracasado? ¿Por qué hay 8,000 millones de gentes y ni siquiera la mitad son cristianos? Bueno, la cuarta parte, pero de esa cuarta parte no todos son verdaderos. Dice aquí en el versículo 38 de Mateo 24, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, y cuando yo leía esto, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, ¿verdad? Cuando Noé entró en el arca, se dieron cuenta que verdaderamente iba a llover, ¿verdad? Iba a llover, que verdaderamente, pero ya era muy tarde. El arca se cerró, se salvó Noé, su familia, sus 3 hijos, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. 8 personas se salvaron. ¿De cuánto era la población? ¿Verdad? No se sabe exactamente cuánto era la población, pero los que se salvan, hermanos, son pocos. Por eso dice, muchos son los llamados. Aún de todos los llamados, los escogidos son pocos, porque no es fácil, hermanos, no es fácil renunciar a las cosas del mundo, no es fácil renunciar a la religión que han enseñado los padres a los hijos como tradición, no es fácil negarse a sí mismo, tomar su cruz, no es fácil dejar las cosas que nos gustan, ¿verdad? A la carne. Es difícil, pero no es imposible. Dice, como en los días de Noé. Entonces dice en el versículo 43 de Mateo, dice, del capítulo 24, dice, pero sabed esto. Aquí le habla a los varones, padres de familia. Sabed esto, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, ¿verdad? Esto habla que los hombres, los varones, son encargados de vigilar, no solamente en lo terrenal aquí, de cuidar a la familia, sino también de estar preparándose y preparando a la familia, porque la venida de Cristo es que no se sabe el día ni la hora, y es cualquier momento. Las profecías ya se han cumplido, hermanos. Muchas se están cumpliendo y muchas ya se han cumplido. No hay profecías que haya que cumplirse todavía. No hay profecía que haya que cumplirse. Dios, hermanos, está
cerca en su venida. Dice en el versículo 48, pone un ejemplo también de un siervo malo que dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos dicen: el Señor tarda en venir, ¿verdad? Aún cristianos dicen: oh, desde cuando yo era niño, ¿verdad? Porque es la verdad. Nosotros, los que oímos del Evangelio desde cuando éramos niños, oíamos que Cristo viene y que Cristo va a venir y que Cristo va a venir, y lo seguimos oyendo. Pero el Señor tarda su venida. Es una pregunta que vamos a ver ahorita. Dice que muchos van a considerar esto, que el Señor tarda su venida. Tenemos 6,000, la humanidad tiene 6,000 millones, 6,000 años de existencia, ¿verdad? Desde Adán hasta ahorita. Ahora nosotros, desde Cristo para acá, son 2030 más o menos. No es exacto 2024. El nacimiento de Cristo, hay 5 años por ahí cuatrapeados, que no es exactamente en el año 1 en que Cristo nació. Tenemos 2000 años, ¿verdad?, de esta promesa de que Jesús viene. Ahora, la humanidad ha ido creciendo, pero en el futuro se dice, ¿verdad?, los que estudian mucho las profecías, que va a haber guerras y que cuando Cristo venga, fíjese, cuando Cristo venga, no van a haber 8,000 millones, sino que van a haber como 3,000 millones. Se va a morir, dice en Apocalipsis, que la tercera parte de la gente se va a morir antes que Cristo venga, por las guerras y todo eso. Quizás las guerras, va a haber una tercera guerra mundial, la bomba nuclear que tanto dicen. Los países que tienen estas bombas las usarán. Se predice que América, todo América, hermanos, va a dejar de existir. Todo América, nosotros, va a dejar de existir en una de esas guerras, porque no aparece en el Apocalipsis, en las profecías no aparece América. Aparecen los países de allá, pero nosotros no. Bueno, si dejamos de existir, pues ¿para dónde vamos? Para el cielo, amén. Como decía el canto ahorita, voy caminando para allá. Eso no nos preocupa, ¿verdad? Pero eso dicen los estudiosos de aquí, de América, no estudiosos de otro país, de otro continente. Bien, ahora, ¿qué tan importante es para Jesús, hermanos, que la iglesia sepa esto y conozca y entienda, y que la iglesia esté lista y prevenida, ¿verdad? Vigilante, como nos ha estado enseñando el hermano, velad, ¿verdad? ¿Y cuál era el otro? Orar. Eso es estar vigilantes, hermanos, ¿verdad? Porque Cristo puede venir y ya está todo cumplido. El rapto que se predica mucho, que Cristo levantará su iglesia antes de la tribulación y todo eso. La venida de Cristo está, hermanos, a la puerta. Bien, ¿qué tan importante era esto, hermanos, para Jesús? Que el capítulo 24, ¿verdad?, habla de los acontecimientos finales. Pero en el capítulo 25 de Mateo, Jesús, hablando de lo mismo, va a utilizar 3 parábolas. Jesús lo explica de 3 maneras diferentes, claras, para que el hombre sepa, hermanos, esto. Fíjense qué importante es la preocupación de Jesús. Pone 3 ejemplos. Y el primer ejemplo en capítulo 25 es la parábola de las 10 vírgenes. Tiene 46 versículos este capítulo, y cada 15 y 15 cambia. 3 parábolas. La otra es la parábola de los talentos. Luego habla del juicio de las naciones y habla de las ovejas y los cabritos, ¿verdad? Las ovejas y los cabritos. Entonces, vamos a ver una, por lo menos hoy, una.
No vamos a ver las tres, porque las tres, hermanos, tienen el mismo tema, tienen la misma enseñanza, pero explicado de una manera diferente, con ejemplos diferentes, pero enseñando lo mismo. Todo el capítulo 25 enseñando acerca de que la iglesia o los discípulos, los seguidores de Cristo debemos de estar vigilantes, ¿verdad? Porque Él viene en la hora que nadie sabe, que nadie lo espera. Y como en los días de Noé, dice, cuando Noé estaba haciendo el arca, de repente, hermanos, empezó a llover, de repente. Van a venir muchos enseñanzas diferentes, pero lo que la palabra de Dios nos dice aquí, que Jesús viene, dice una enseñanza, dice que Jesús ya vino en 1914. Ha habido muchas profecías de que han sacado cuentas que Jesús iba a venir en 1914, luego cambiaron la fecha y luego hace poco también muchos sacan conclusiones, pero eso no es así. Nadie sabe la hora ni el día. Ahora vamos a ver esta parábola de las 10 vírgenes. En el capítulo 25, versículo 1, dice de la siguiente manera, ¿ya lo tienen? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El reino de los cielos será semejante. Todo lo que es espiritual, hermanos, es el reino de los cielos. Cuando habla del reino de los cielos o el reino de Dios, se está refiriendo a las cosas espirituales, a lo que no es terrenal. Aquí la parábola o el acontecimiento de esto que va a contar Jesús es algo terrenal. Las parábolas son vivencias terrenales, pero que tienen una semejanza con lo espiritual o con el reino de los cielos. Por eso Jesús utiliza este método de enseñanza para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Es como cuando a un niño, ¿verdad?, le enseñan con dibujitos y cositas así, para que puedan entender. Así somos nosotros para Dios. La sabiduría de Dios es tan grande que si nos la revela, no la vamos a entender muy fácilmente. Ahora, aún así en parábolas no se entiende a veces, hermano. En parábolas muchos se confunden. Dice aquí, el reino de los cielos, o sea, la venida de Cristo es de lo que está hablando, ¿verdad? Si nosotros vemos lo que está hablando antes, vamos a entender que dice el reino de los cielos será semejante. Está hablando de qué, hermanos? La venida de Cristo, lo espiritual, el acontecimiento espiritual que va a venir. El reino de los cielos, dice, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí nos está hablando de unas bodas, ¿verdad? Pero las bodas en los tiempos de Jesús no eran como las bodas que conocemos nosotros ahora. En el tiempo de Cristo, el importante no era la novia como ahora. ¿Quién está en la iglesia primero ahora? El novio, ¿verdad? Y todos esperan, y el novio ni en cuenta lo toman, ¿verdad? Toda la gente quiere esperar la novia cuando va a llegar, ¿verdad? Es la que va bien arreglada y su velo. En aquellos tiempos era al revés. El novio se vestía, a veces hasta se ponía una corona de rey y se vestía como de ropas reales. Y era la atención el novio, ¿verdad? Ahora los novios no, los novios así con un traje, con ese mismo traje que se casan, con ese mismo se pueden poner en su funeral cuando uno se muere. Es algo que no tiene, o sea, es algo normal, ¿verdad? No se distingue entre los demás, pero en aquel tiempo el novio, hermanos, era distinguido. Y la costumbre era esta, mire, en los tiempos de Jesús, si un muchacho se quería casar, ¿verdad? Las niñas de 12 años ya eran casables,
en los tiempos de Jesús, 12 años. Entonces el muchacho, cuando veía una patoja, no hablaba y enamoraba a la patoja. Él agarraba a su padre y se iba a hablar con el padre de la muchacha. Y según la ley judía, el padre de la muchacha no podría decir que no. Fíjense qué fácil estaba esto, ¿verdad? Según la ley, el padre de la muchacha no podía negar. Imagínense ustedes que tienen hijas, ¿verdad? Les llega un muchacho y se dan cuenta como que no le gusta no, ¿verdad? Como que no les simpatiza. Pero la ley era que las tenía que entregar, no podía negar. Entonces los padres de las muchachas protestaron de eso, pero no podían cambiar la ley. Entonces lo que hicieron fue: vamos a cobrar un dote. De aquellos tiempos vienen los dotes, a poner un precio, ¿verdad? Si el novio no le simpatizaba al suegro, le ponía un precio alto, ¿verdad? No la podía negar, pero le podía subir el precio, ¿verdad? Ahora, si era una virgen, el precio era 200 denarios. Si era una virgen. Si era una viuda, era como un especial, hermano. Estaba en 100 denarios. Estaban baratas, hermano, las viudas. Pero si era la hija de un sacerdote, ahí sí, 400. Era el doble de una virgen, porque era hija de un sacerdote. Fíjense, ese era el precio mínimo que pusieron. Entonces lo que el novio hacía, el muchacho juntaba su dinero, ¿verdad? Según lo que fuera viuda o lo que fuera hija de sacerdote, agarraba a su padre, porque las hijas eran como propiedad del padre. Entonces agarraban al padre, a su papá, el muchacho, y se llevaban al rabino. Se llevaban al rabino a la casa de la novia. La novia no tenía ni que estar ahí, ellos llegaban, hablaban con el papá, el rabino hablaba con el papá, era algo serio. El rabino llevaba vino y llevaba pan. Fíjense el simbolismo de todas estas cosas. Cuando llevaba vino y pan, el vino era que cuando ya se sellaba, que se pagaba el dinero y el papá accedía, y sin contar con la novia, ya se hacía un contrato, se hacía un pacto. Y ese pacto se sellaba tomando el vino. Por eso el vino es señal de pacto. Ahora, el pan que llevaban eso simbolizaba el precio que iban a pagar por la muchacha, ¿verdad? El precio era pan y vino. Por eso Jesús dijo en Lucas, con mi sangre es el pacto, señal del nuevo pacto. Ellos ya sabían, la gente ahí ya sabía que la sangre se usaba para el vino, ¿verdad? El vino. Ahora, la sangre de Cristo se simbolizaba con el vino. Ahora, eso simboliza, ahora mi cuerpo dice que por vosotros será entregado. Ese es el precio. El precio es el cuerpo de Cristo que pagó, y la sangre es el pacto, señal del nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, cuando hacían eso, ¿qué creen que pasaba, hermano? La muchacha ahí se quedaba en su casa. El muchacho se iba con el papá a su casa a preparar el lugar para que la muchacha, cuando se casaran, ya quedaban casados, hermanos. A la muchacha de ahí en adelante se le vestía con una ropa que daba señal de que ya estaba comprometida, que ya pertenecía a alguien, ¿verdad? A la muchacha o a la niña, imagínense, de 12 años. Y muchas veces se le ponía un velo también, que la distinguía de que pertenecía, que ya estaba, ¿cómo dicen que María y José estaban qué? Desposados, ya están. Ahora, se llevaba el novio, se iba para la casa a preparar un lugar donde va a vivir. Fíjense que dijo Jesús: voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, la novia se quedaba en la casa del padre, y la novia tenía que hacer unos ritos de purificación. Se tenía que bañar
en unas aguas que tenían que ser corrientes, no en un charco, en un lago, en un río. Tenía que correr. Había unos ritos judíos que se tenía que santificar y purificar. Ahora, el padre, hermanos, el padre tenía que cuidarla. El padre tenía un compromiso de cuidar a la muchacha, porque si venía el novio en el día de las bodas y no la encontraba virgen, que hubiera estado con otro, el padre tenía que regresar el dinero 4 veces, hermano, de lo que le había costado, lo que había recibido. Entonces imagínense si no le iba a cuidar, ¿verdad? Ahora, el padre viene representando los pastores en este tiempo, que cuidan a la iglesia. Los pastores cuidan a la iglesia que se santifique. Esa es una de las misiones de los pastores, ¿verdad? A través de la enseñanza, a través de todo su trabajo, que la iglesia se mantenga pura y se santifique. Eso representa el padre de la novia, los pastores. Dijo Pablo, para presentar una iglesia, dice, yo lo celo con celo de Dios, porque quiero presentar una iglesia sin mancha y sin arruga, como una virgen, ¿verdad? Cuando el esposo venga, que es Cristo. El esposo en esta parábola representa a Jesucristo. Esta es una parábola profética. Esta parábola nos enseña un acontecimiento futuro, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una parábola profética. Es un ejemplo, es una comparación. Las vírgenes representan la iglesia, ¿verdad? La iglesia, el esposo representa a Cristo. Entonces dice que estas vírgenes, cuando el esposo, el novio, fíjese qué curioso, el novio no decía qué día iba a regresar por ella, hasta que tuviera lista la casa, lugar donde van a vivir. Normalmente, si era una virgen, los novios iban por ella en miércoles, porque los jueves era cuando el Sanedrín, vamos a decir aquí la corte, abría nomás los jueves y ya se podían ir a hacer el compromiso. Y el miércoles era cuando los novios iban en la noche, en la tarde o en la noche. En esta ocasión dice la palabra que tardándose el esposo, cabecearon todo. Ahora, el novio iba, hermanos, con unas damas, ¿verdad? Unas damas, así como la mujer, como le digo, ahora está al revés. Ahora es la mujer la que lleva a sus damas de compañía, ¿verdad? Y van los niños con las flores y las avientan. Iba la novia, no, antes no era la novia, hermanos, era el novio el que llevaba. Y esta ceremonia, el novio, cuando venía el novio los miércoles, más o menos se sabía el día, pero no se sabía la hora. Cuando venía el novio por la muchacha, iba a ser acompañado por estas muchachas que iban a llevar lámparas encendidas, porque no había luz, hermano, como ahora, ¿verdad? No había nada. Entonces estas muchachas llevaban sus lámparas encendidas para el camino, porque estaba oscuro. Entonces a todos los que veían una comitiva, ¿verdad? De que iba el novio, cualquiera se podía agregar ahí, hermanos, pero tenía que llevar su luz, su lámpara, porque cuando iban a la casa de la novia, no podían entrar si no llevaban sus luces. Por eso cuando Cristo venga, dice que si no somos luces, Él va a venir a levantar esas lucecitas. No sé si los que han viajado en avión, bueno, no, aunque no necesita viajar en avión, cuando va uno en un pueblo, en tren o en autobús, y va a llegar a un pueblo, se ven las lucecitas, ¿verdad? De las casas. Cuando ven un avión también, en la noche se ven allá las lucecitas. Así somos nosotros para Dios. Él va a venir cuando Cristo venga, va a levantar las lucecitas que estén encendidas. Entonces dice que llevaban sus luces para la boda. Y las bodas, ¿sabe cuánto duraban las bodas? Hasta 7 días, hermanos. No es como ahora que 2 horas y ya váyanse. El que alcanzó, pastel, y el que no, pues no. No, hermano, esas sí eran, como dicen en México, esas sí eran pachangas, ¿verdad? 7 días. Qué curioso, hermanos, qué curioso. Las diferentes costumbres que hay.
Fíjense qué curioso, pero no es curioso, tiene un porqué. Cuando Cristo, la tribulación dice que va a durar 7 años. Las bodas del Cordero, va a venir Cristo, va a levantar su iglesia y se va a ir la va a llevar a las bodas. 7 años, hermano, de bodas con el Cordero. Mientras aquí aquí los que se quedaron van a estar sufriendo van a tener bodas con el anticristo. La iglesia va a tener allá 7 años de bodas con el Cordero. Bien, cuando regresaban, hermanos, a la fiesta, pasaban unas cosas bien curiosas. Traía testigos el novio, traía unos testigos que tenían que testificar esa noche, hermanos, ese encuentro de esa noche del miércoles. Tenía que comprobarse que la muchacha era virgen. Llevaba 2 testigos que ellos iban a testificar que sí era virgen. Cuando ya era virgen, entonces se hacía la celebración de 7 días. Entonces, como ya era virgen, al otro día iban a firmar al Sanedrín el jueves en la corte, ¿verdad? Virgen, ¿qué quiere decir? Sin mancha, como la iglesia, sin mancha, como una virgen, dice, sin mancha y sin arruga. Ahora, el esposo se tardó en llegar en esta ocasión. ¿Usted cree que Cristo se está tardando en venir? Aquí dice que se tardó, hermano, que se tardó en venir el esposo, en llegar. Se tardó hasta la medianoche. Fíjese que iban gritando, ahí va el esposo, ahí va el esposo. Y como pues no había tecnología, internet, nada de eso, se gritaba, ahí era el esposo, y llegaba la voz hasta cuando ya el esposo llegaba ya hasta donde se había oído el grito, ahí gritaba otra persona, ahí va el esposo, y así se iba, hermano, se iba la voz anunciando. Pero llegó a la voz a las mujeres, a las vírgenes, y dice que cuando llegó la voz el Señor se tardó en venir. Fíjese, ese es el asunto. ¿Sabe que sí, el Señor se ha tardado en venir? ¿Usted cómo ve eso? Eso es bueno, que se ha tardado en venir. Porque si Jesús ya hubiera venido hace 50 años, ya no hubiéramos entrado, hermano, ¿verdad? Y se está tardando. ¿Sabe por qué se está tardando en venir? Porque su gracia la está extendiendo, hermanos. Es tan grande su amor, tan grande su gracia, que aunque ya se cumplieron las profecías, por amor a esos 8,000 millones de gente, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, cuando Jesús venga, va a encontrar apostasía, que es lo que estamos viviendo nosotros ahorita, mucha apostasía. Él va a extender su gracia, pero no se va a convertir toda la gente, no se va a convertir, al contrario, el amor de muchos se enfriará. Dice que la apostasía reinará en el mundo. Veíamos las profecías, la maldad, todo lo que estamos viendo se incrementará. Dice que guerras y todo eso, pleitos, matazones y todo lo que estamos viendo en estos tiempos no va a venir a levantar millones y millones de gente, hermanos. Él no es un Dios de multitudes, de millones. Son pocos los escogidos, hermanos, y ahí estamos nosotros. Pero somos muchos en el aspecto de que desde 2000 años para acá, todos los que se han salvado y los que se están salvando, somos muchos en ese aspecto. Y la iglesia sigue creciendo, pero no comparado con el crecimiento de la población mundial. Nacen mucha más gente diario y mueren menos de los que nacen, ¿verdad? Y por eso la población ha llegado y seguirá creciendo. Y algo que yo leí que es normal, dice que la religión, así dice ahí, que más ha crecido hasta ahorita es el cristianismo, pero que en los próximos 30 años va a dejar de crecer y va a crecer más los musulmanes. ¿Cómo ve? Eso dicen ahí.
a como viene creciendo el cristianismo que viene adelante, pero los musulmanes vienen atrás, hermanos, con una velocidad tremenda. Y dice que en 30 años va a haber más musulmanes en el mundo que cristianos. Ahora llegaremos a esos 30 años, quién sabe. Pero lo importante para nosotros es, hermanos, el mensaje de esto es que nosotros estemos como las vírgenes sensatas o prudentes, que dice que ellas llevaron su lámpara, pero llevaron aceite extra, ¿verdad? Llevaron aceite extra. Las vírgenes insensatas llevaron el aceite. Dice que en esas lámparas el aceite duraba más o menos llenas, unas 4 horas, más o menos 3 horas a 4 horas. Pero las vírgenes sensatas prudentes, llevaron aceite extra, ¿verdad? Porque, ¿qué tal? ¿Qué distancia hay? ¿A qué horas va a venir el esposo? ¿Qué distancia va a haber que caminar? Ahora, cuando las vírgenes, dice aquí que las insensatas dijeron a las prudentes en el versículo 8, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, dicen el 9, respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, dice, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué les dijo el Señor? Les dijo, respondiendo, dijo en el 12, de cierto os digo que no os conozco. Ahora el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿verdad? Varones, velad juntamente con su familia, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad, no solamente velar aquí, cuidar aquí de las cosas de aquí, sino cuidar de que no haya un desánimo, hermanos. No haya un desánimo en nuestras vidas, no haya un desánimo en nadie de las familias, o no haya un desánimo como los pastores cuidan de las personas, que no haya quien se desanime, que no haya quien se vaya para otra doctrina que no está, que no haya que la gente esté asistiendo a la iglesia, que la gente esté viniendo. ¿Por qué, hermanos? A veces hasta quizás nos puede padecer, ¿por qué quiere que todo el tiempo esté? Porque ellos saben que Cristo va a venir así, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento. Y si nos encuentra viendo las burronovelas, dicen alguien por ahí, ¿verdad? Las telenovelas, fíjese cómo la palabra dice novelas, no dice sí velas, dice novelas. Pero la gente las mira cuando está diciendo novelas, ¿verdad? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor, hermano? ¿Verdad? Las lámparas encendidas, el aceite representa, hermanos, una iglesia que se purifica, una iglesia que se santifica. Esa es la preparación, hermanos. La preparación es una vida de obediencia a nuestro Dios. Es la preparación que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Cómo vamos a estar obedientes? ¿Cómo vamos a estar firmes? Congregando, obedientes a los líderes, orando, alabando al Señor, compartiendo su palabra. Es la manera en que nosotros vamos a estar con nuestras luces encendidas, con nuestras luces brillando para cuando Cristo venga. Representa también la palabra, dice el Salmo 119, dice un Salmo 90, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero la palabra es vivida, hermanos. La palabra es para vivirla, para obedecerla, para compartirla, ¿verdad? No es para solamente leerla, sino es para que produzca un efecto en nuestras vidas. Obedeciendo su palabra, vamos a permanecer, hermanos, con nuestras luces encendidas, porque el esposo ya se tardó en venir. Y eso que ya se tardó quiere decir que en cualquier momento
hermano, en cualquier momento. ¿Cómo nos va a hallar a nosotros, hermanos? ¿Cómo nos va a hallar el Señor cuando venga? ¿Verdad? Que nos halle, hermanos, sirviéndole, que nos halle gozosos, que nos halle en obediencia, que nos halle en oración, en ayuno, estando con las lámparas encendidas. Cristo ya viene, hermanos, pronto. De esos 8,000 millones estamos nosotros que el Señor nos ha escogido, hermanos. En este tiempo hemos sido privilegiados de haber nacido en este tiempo, porque si hubiéramos nacido en el tiempo de la ley, hubiéramos sido gentiles sin esperanza, sin Dios y sin ninguna chance, hermanos. Pero hemos nacido después de la ley, donde ya los gentiles a través de Cristo tenemos entrada. Tenemos ese privilegio y tenemos el privilegio de haber nacido también en estos últimos tiempos, hermanos, donde las profecías ya se han cumplido. Tenemos el privilegio o la esperanza o la probabilidad, la posibilidad de estar vivos cuando Cristo venga por su iglesia. Y si no estamos vivos, pues de todos modos nos vamos a ir con Él. Pero nosotros somos una generación con la posibilidad de ver a Cristo en su segunda venida. Nos ha tocado eso porque las profecías ya se han cumplido y solamente esperamos el sonar de las trompetas. Nos vamos a cerrar nuestros ojos y si gusta ponerse de pie, vamos a orar al Señor para que no desmayemos, hermanos, para que sigamos, para que en la tardanza de la venida de Cristo no sea para que nosotros nos deslicemos o nos vayamos a dedicar a comer, a beber, dice la palabra, con los borrachos y a vivir una vida con el mundo. Que la tardanza de Cristo sea lo contrario. La tardanza de Cristo provoque en nosotros una mayor dedicación, un mayor servicio, una mayor comunión con Dios, un mayor deseo de servirle, de buscarle, de estar en comunión con Él, de estar en comunión con los hermanos, de estar sirviéndole al Señor. Es que su tardanza no sea para desanimarnos, sino su tardanza sea para que estimularnos a una mejor comunión con Cristo Jesús. Que quitemos todo desánimo, que dejemos todas esas cosas que quizás nos estorban, que quizás nos gustan y son agradables, pero que no edifican nuestra vida. Que tengamos un cambio en nuestras prioridades. Que mi prioridad sea el Señor, el número uno, el primer amor. Mi prioridad sea la iglesia, los hermanos, la congregación, el congregarnos, el estar ahí alabando a Dios, el estar ahí oyendo su palabra. Quizá no estoy participando en algún privilegio, pero el estar alabando a Dios, el estar oyendo su palabra ya es un privilegio, hermano, ya es una gran bendición. Ya es estar echándole aceite a la lámpara porque siga prendida siempre y no se apague y no se debilite la luz. Padre, ayúdanos, Señor, en estos tiempos difíciles. Dice la palabra, Señor, que el esposo vino de noche, cuando las tinieblas estaban reinando, cuando reinaba la maldad, cuando reinaba la falta de amor, cuando reinaba la violencia, cuando reinaba el pecado. Vino el esposo por una iglesia, por su novia, que representa la iglesia, Señor, tu pueblo, tu cuerpo, que somos cada uno de nosotros que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo y pertenecemos ahora a tu cuerpo, Señor. Que permanezcamos ahí firmes, Señor, con ánimo cada día, con deseo, con gozo, Señor, teniéndote a ti como nuestro primer amor, Señor, para que cuando tú vengas nos encuentres haciendo así, Señor, haciendo tu voluntad, en obediencia, buscando la paz y la santidad. Dice tu palabra, Señor, en el libro de Juan, que aquel que tiene esa esperanza en tu venida se purifica a sí mismo, Señor.
Cada uno de nosotros es responsable de cada uno, Señor. Nadie es más, otra persona va a ser responsable por nosotros. Somos responsables, Señor, de vivir en obediencia a ti, Señor. Gracias, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Nos rendimos a ti en esta noche. Queremos, Señor, seguir así. Queremos seguir creciendo, Señor, cada día más y más delante de ti, Señor. Porque tu venida está cerca. Ese encuentro grandioso, Señor, está cerca. Ese sonar de la trompeta está cerca, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos cada día. Queremos permanecer en ti, Señor, en comunión contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, bendito Jesús. Muchas gracias, Señor, por su palabra, Señor amado. Oh, Dios de la gloria. Muchas gracias.